En esta oportunidad, semana número 8, vamos a hacer los temas de cantidad de movimiento y además el de gravitación universal. ¿Qué tal, señorita Carla? Muy buenos días. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema de cantidad de movimiento, o también conocido como cantidad de movimiento lineal. Nos dice aquí lo siguiente, que es una cantidad física vectorial, que indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo. Ahora, nos dice aquí que es una cantidad vectorial. Y como todo vector, está definido por una magnitud y una dirección. ¿Cómo se define la cantidad de movimiento? Vamos a analizar esto primero para un cuerpo, más fácil, más sencillo, y luego para un sistema. Por ejemplo, tenemos para un cierto instante un vehículo de masa m, que tiene una velocidad v. Con esos datos de masa y velocidad ya podemos conocer su cantidad de movimiento, el cual se va a representar con la letra P. Y nos dice aquí que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Eso es todo. Así de sencillo. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Pero ahora vamos a analizar lo siguiente. Ahí nos dice que la cantidad de movimiento es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. Ahora vamos a deducir cuál es esa dirección de la cantidad de movimiento. Para eso planteamos lo siguiente. Se sabe que la masa es una cantidad física escalar, que siempre es positiva. Entonces por acá tengo el signo más que corresponde a la masa. Ahí lo tenemos. Y la velocidad es una cantidad física vectorial, el cual podría tener, por ejemplo, dirección positiva o quizás dirección negativa. Ahora voy a multiplicar por L de signos, lo que ustedes ya manejan perfectamente, más por más, ¿qué nos da como resultado? Más por más. ¿Qué nos da como resultado? Miran, profe, obviamente, más por más, más. Ahí está, más. Y más por menos, claro, así es, más, muy bien. Y más por menos, ¿qué nos da como resultado? Y más por menos, ¿qué nos da como resultado? Menos, ¿cierto? Claro, muy bien. Verán, profe, obviamente, más por menos, menos, sí es correcto. Muy bien. Y aquí podemos deducir algo muy importante. Cuando la velocidad tiene dirección positiva, la cantidad de movimiento también. Y cuando la velocidad tiene dirección negativa, la cantidad de movimiento también. Moraleja, moraleja, la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección. Moraleja, la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección. Es por eso que si para este instante esta es la dirección de la velocidad del vehículo, entonces esa también debe ser la dirección de la cantidad de movimiento, ¿sí? Tenga presente entonces que siempre, siempre la velocidad y la cantidad de movimiento tienen igual dirección. Ahora, la unidad de medición de la cantidad de movimiento en el sistema internacional es el kilogramo metro por cada segundo. Y es que la masa se va a expresar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Bien, esto sería para un cuerpo, ¿correcto? Para un cuerpo, para un móvil, para una partícula, un elemento. Pero lamentablemente no siempre se va a trabajar con un solo cuerpo. Puede ser que tengamos n cuerpos, 2, 3, n cuerpos, que constituye un sistema. Por ejemplo aquí, tengo un móvil de masa m1 que en ese instante tiene una velocidad v1. Por aquí otro móvil de masa m2 con una velocidad v2. Por aquí un móvil de masa m3 con una velocidad v3. Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo móvil, al enésimo cuerpo, a la enésima partícula. Ahí tenemos su masa y su respectiva velocidad. Quiero conocer en este caso la cantidad de movimiento de este sistema, de este conjunto de partículas, de este conjunto de móviles. Entonces ahí se plantea que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la sumatoria o a la suma de la cantidad de movimiento que aporta cada uno de los elementos al sistema.
Por eso que tenemos aquí la cantidad de movimiento de la partícula 1 más el de la partícula 2 más el de la partícula 3, así sucesivamente hasta el de la partícula o móvil enésimo. Pero ¿cómo se evalúa esa cantidad de movimiento para un cuerpo? Sencillo, masa por velocidad. Es por eso que para el primer cuerpo, primer móvil, primera partícula, esa cantidad de movimiento correspondería a la masa de 1 por la velocidad de 1 más la cantidad de movimiento de la segunda partícula, del segundo móvil, y eso correspondería a la masa m2 por la velocidad v2, más la cantidad de movimiento de la tercera partícula, del tercer móvil. Entonces acá sería más el producto de la masa m3 por la velocidad 3, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima partícula. Ahí tenemos la masa y multiplicado por la velocidad de la enésima partícula. Ahí tenemos entonces la cantidad de movimiento tanto para un cuerpo, para un sistema. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento es una cantidad física vectorial y cuya dirección siempre coincide con la de la velocidad. ¿Sí? La dirección de la cantidad de movimiento siempre es igual a la velocidad, y donde la cantidad de movimiento simplemente es el producto de la masa por la velocidad. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces puedo pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar acerca del impulso. Nos dice que es una cantidad física vectorial, que indica además la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. O sea que el impulso es provocado por una fuerza, ¿correcto? Pero esa fuerza ha actuado durante un intervalo de tiempo. Además nos dice lo siguiente: el impulso es producido justamente por una fuerza cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema o de un cuerpo. Por ejemplo, vamos a analizar esta secuencia, este antes, durante y después. Por ejemplo, aquí tengo una pared, ahí tengo el perfil de una pared, ¿correcto? Y tengo por acá una pelota, que en ese instante se está dirigiendo hacia la pared, con una cierta velocidad. Ahí tenemos la velocidad antes del impacto con la pared, ¿correcto? Ahora, si esta es la dirección de la velocidad, si esta es la dirección de la velocidad antes de que la pelota impacte con la pared, y sabemos además que la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección, entonces esa también debe ser la dirección de la cantidad de movimiento de esa pelota. Ahí está, antes del impacto, correcto, con la pared. Ese sería primer acto. Segundo acto, la pelota impacta en la pared. Impacta en la pared. Tercer acto, ahora luego del impacto, la pelota ahora se desplaza hacia la derecha. Entonces, esta es la nueva dirección de su velocidad. Ahí lo tenemos. Y si esta es la nueva dirección de su velocidad luego del impacto con la pared, entonces esta debe ser la nueva dirección de su cantidad de movimiento después del impacto con la pared. Bien, concéntrese por el momento, sí, concéntrese por el momento en la dirección de la cantidad de movimiento antes y después del impacto con la pared, que son esas flechitas de color celeste, ¿correcto? ¿Esas flechas tienen igual dirección o diferentes direcciones? ¿Qué ha ocurrido aquí con la dirección de la cantidad de movimiento? ¿Es la misma o ha cambiado? ¿Son iguales o son diferentes las direcciones de la cantidad de movimiento antes y después del impacto con la pared? ¿Qué se observa ahí con la dirección de la cantidad de movimiento? Claro, son diferentes, así es. Ha cambiado, ha sido modificado, así es, correcto. ¿Y quién ha sido ese culpable? ¿Quién ha sido ese responsable?
en que la cantidad de movimiento haya cambiado, en este caso de dirección, o que haya sido diferente de forma general. En este caso se dice que es el impulso, pero el impulso es debido a la acción de una fuerza que ha actuado en un intervalo de tiempo. Y es que, claro, cuando la pelota ha impactado en la pared le ha ejercido una fuerza. La pared le ha ejercido una fuerza. Esa fuerza además ha actuado en la pelota en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Debido a esa interacción de la fuerza sobre la pelota en un intervalo de tiempo, es que se ha generado un impulso. Y eso ha ocasionado que la pelota cambie, modifique su cantidad de movimiento. Ahora, ¿cómo calcular el impulso? Para eso hay que tener en cuenta si esta fuerza es de magnitud constante o es de magnitud variable. Vamos a analizar ambas situaciones. Primero, la más fácil, la más sencilla, cuando el impulso es producido por una fuerza constante. En ese caso, el impulso es igual a la fuerza o a la fuerza resultante multiplicado por un intervalo de tiempo. Vamos a analizar esta expresión. Se sabe que la fuerza es una cantidad física vectorial y por lo tanto podría tener, por ejemplo, dirección positiva o quizás dirección negativa. El intervalo de tiempo o tiempo siempre es una cantidad física escalar positiva. Ahí está, positivo para el tiempo o intervalo de tiempo. Ahora vamos a aplicar regla de signos, lo que ustedes ya conocen perfectamente. Más por más, ¿qué nos da? Más por más, ¿qué nos da como resultado? Ustedes me dirán, profe, obviamente, más, así es, más, muy bien, perfecto. Y menos por más, ¿qué nos da como resultado? Menos por más, ¿qué nos da como resultado? También me dirán ahí, profe, obviamente nos da menos, claro, muy bien, menos, perfecto. Y aquí se desprende algo muy importante. Cuando la fuerza tiene dirección positiva, el impulso también. Cuando la fuerza tiene dirección negativa, el impulso también. Moraleja, el impulso y la fuerza o la fuerza resultante siempre, ojo, siempre tienen igual dirección. El impulso y la fuerza resultante, o a secas la fuerza, siempre tienen igual dirección. Entonces, si esta es la dirección de la fuerza resultante que ha actuado en esa pelota cuando impactó contra la pared, entonces esa también debe ser ¿quién? La dirección del impulso, ya que el impulso es una cantidad física vectorial, siempre tiene igual dirección que la fuerza resultante. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Muy bien, esto sería, ojo, para una fuerza constante. Ahí sencillamente es el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. Pero, ¿qué sucedería si esa fuerza es de magnitud variable? Entonces, en esa situación, tendríamos que hallar el impulso a partir de la gráfica fuerza versus tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica fuerza versus tiempo, donde se observa que la magnitud de la fuerza se incrementa hasta un valor máximo y luego disminuye hasta que se hace cero. O sea que tengo una fuerza variable. ¿Cómo hallar el impulso? Debido a una fuerza variable, sencillamente a partir del área. Esta área sombreada físicamente nos va a representar el impulso, ¿sí? Esta área sombreada físicamente nos va a representar el impulso. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces ya tenemos la cantidad de movimiento para un cuerpo y para un sistema. También el impulso debido a una fuerza constante y debido a una fuerza variable. Pero ahora quiero relacionar el impulso y la cantidad de movimiento, ya que hemos analizado ambos conceptos por separado. Por una parte hemos analizado primero la cantidad de movimiento y por otra parte el impulso. Ahora quiero relacionar ambas cantidades físicas, ¿correcto? Ahora quiero relacionar ambas cantidades físicas. Y para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva.
No sin antes mencionar que el impulso en el sistema internacional se mide en newton segundo, ya que la fuerza se expresa en newton y el intervalo de tiempo o tiempo en segundos, ya que su unidad de medición es en newton segundo. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a relacionar el impulso y la cantidad de movimiento mediante este teorema. Nos dice el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento, que el impulso producido por una fuerza resultante sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo es igual al cambio, o sea, la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo. Por ejemplo, vamos a analizar aquí otro esquema. Tenemos una pelota que inicialmente se está desplazando hacia la izquierda con una cierta velocidad. Si esa es la dirección de su velocidad, entonces esa también debe ser la dirección de su cantidad de movimiento, ya que la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección, ¿correcto? Luego, la persona ha golpeado la pelota mediante este bat. Es por eso que luego la pelota se está desplazando hacia la derecha con una nueva velocidad. Y por lo tanto, esa correspondería ahora a la dirección de su cantidad de movimiento, después de haber sido golpeada la pelota. Ahí se observa que la dirección de la cantidad de movimiento ha cambiado, ha variado. ¿Y es debido a qué? Es que mediante ese bat se ha golpeado la pelota. Y durante ese golpe, se ha ejercido una fuerza. Esa fuerza a su vez ha actuado en un intervalo de tiempo. O sea, se ha generado sobre la pelota o se ha producido sobre la pelota mediante esa fuerza un impulso. Y sabemos además que el impulso y la fuerza resultante siempre tienen igual dirección. Por lo tanto, si esa es la dirección de la fuerza, entonces esa también debe ser la dirección del impulso. Bien, planteemos entonces lo siguiente, que la variación de la cantidad de movimiento, ahí está la variación de la cantidad de movimiento, es igual a ¿quién? Veamos. Por, por regla general, ojo, por regla general, toda variación siempre es una diferencia. Por regla general, toda variación siempre es una diferencia de algo final menos algo inicial, ¿correcto? Toda variación, por regla general, siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. En este caso, la variación de la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ese es por una parte. Por otra parte, el teorema nos dice que el impulso es igual al cambio o a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, tengo que esta variación es igual a ese impulso y esta variación es igual a esa diferencia de las cantidades de movimiento. Entonces, podemos indicar luego que el impulso es igual a ¿quién? A cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. O sea, la cantidad de movimiento después del impacto menos la cantidad de movimiento antes del impacto. Por ejemplo, en este caso con el bat. Bien, ahí entonces tenemos esa relación del impulso con la cantidad de movimiento. ¿Correcto? Hasta aquí pueden tomar la captura mientras les hago este comentario. Si ese impulso es debido a una fuerza constante, entonces ese impulso se evalúa como fuerza por intervalo de tiempo. Si ese impulso es debido a una fuerza variable, entonces ese impulso lo van a obtener a partir del área de la gráfica fuerza versus tiempo. Y esas cantidades de movimiento, ya sea la final o la inicial, sencillamente es el producto de la masa por la velocidad. Ya sería ahí la masa final con la velocidad final y la masa inicial con la velocidad inicial. Bien, unos segundos más
pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, al inicio teníamos, por una parte, la cantidad de movimiento, luego vimos por separado lo que es el impulso y ahora estamos relacionando ambas cantidades físicas, tanto el impulso con la cantidad de movimiento. Bien, continuamos de consultas. Bien, ahora pasamos al tema de colisiones o choques. Nos dice lo siguiente. Una colisión o choque es una interacción entre dos o más cuerpos que ocurre en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han jugado billar, ya sea de forma presencial o quizás virtual? ¿O han visto jugar a otras personas billar, ya sea presencial o virtualmente? Por ejemplo, en ese juego de billar, cuando chocan una contra otras, ahí justamente ocurren unas colisiones o también llamados choques, que es justamente lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Así es, señorita Ángela, perfecto. Señorita Carla, muy bien. Claro, entonces ahí vamos a aplicar justamente algo parecido a ello. Por ejemplo, tenemos aquí el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Nos dice lo siguiente, si, una condicional, si, durante el choque, la fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema es nula, entonces la cantidad de movimiento lineal total o del sistema permanece constante. También vale decir que si durante el choque el impulso resultante externo que actúa sobre un sistema es nula, entonces la cantidad de movimiento total o del sistema permanece constante. Por ejemplo, tengo aquí dos esferas, 1 y 2. Cada quien en ese instante se está desplazando con una cierta velocidad. Por lo tanto, cada quien mantiene su propia cantidad de movimiento, ¿correcto? Luego, estas dos esferas impactan, chocan, colisionan. Durante ese choque, actúa una fuerza. Esa fuerza ha actuado durante un intervalo de tiempo, o sea, se ha ejercido ahí un impulso, tanto en la esferita 1 como en la esferita 2. Entonces se ha generado un impulso en cada esfera. Ese impulso que provoca un cambio, una variación en la cantidad de movimiento, tanto en la esfera 1 como en la esfera 2. Es por eso que luego del impacto, choque o colisión entre ellas, por ejemplo, la esfera número 1 ahora se está desplazando hacia la izquierda con una nueva velocidad y la esfera número 2 ahora se está desplazando hacia la derecha con una nueva velocidad. Por ejemplo, en el examen les pueden dar los siguientes datos. Les dan las masas tanto de 1 como de 2 y les dan también como dato las velocidades iniciales o antes del impacto, tanto como de 1 como de 2. Y les preguntan, determine las velocidades finales de 1 y de 2 luego del impacto, choque o colisión entre ellas. Entonces ahí vamos a plantear el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. O sea que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la final. O la cantidad de movimiento antes del impacto debe ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto, choque o colisión. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de movimiento de la partícula o del móvil o de la esferita, en este caso número 1, que es su masa por su velocidad, más la cantidad de movimiento de la segunda esfera. Ahí está su masa por su velocidad, que es antes del impacto, choque o colisión. Ahora aquí tenemos la cantidad de movimiento de la esfera número 1, pero después del impacto. Ahí tenemos su masa por v', que sería su velocidad final, o su velocidad después del impacto, más el producto de la masa m2 por la velocidad v2', que sería su velocidad final o su velocidad después del impacto. Bien, yo les comentaba, les indicaba que en el examen les van a dar como dato las masas. Entonces, estas masas, tanto de 1 como de 2, es dato, un check. Esto se conoce, ¿correcto? Ahí lo marco como un check, eso se conoce.
También les van a dar como dato las velocidades antes del impacto. Ahí está. También otro check. Las velocidades antes del impacto, tanto para uno como para dos. Pero, ¿qué les van a preguntar? Las velocidades luego del impacto. O sea, las velocidades finales, tanto de uno como de dos. En ese caso, si ustedes observan aquí, tenemos una ecuación, pero con cuántas incógnitas. Si reemplazamos todos los datos que nos dan en el problema y ponemos atención a lo que nos están preguntando, tenemos hasta aquí una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? Con una, dos, tres. ¿Cuántas incógnitas aparecen en esta ecuación? Claro, así es, dos incógnitas, muy bien. Ahora, según el álgebra, con esa única ecuación, se podrá conocer los valores numéricos de las velocidades finales, tanto de uno como de 2, con una sola ecuación y teniendo dos incógnitas. Según el álgebra, se podrá conocer numéricamente esas dos velocidades. Claro, así es, no creo, así es, muy bien, no. Y es que según el álgebra, si tenemos dos incógnitas, como mínimo se requieren dos ecuaciones. Y además también esas dos ecuaciones deben tener ciertas características. Pero entonces, ¿de dónde obtenemos esa segunda ecuación? Bien, eso lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Y en la siguiente diapositiva vamos a analizar algo que va a complementar esta ecuación y con ello tener el sistema de ecuaciones que nos permita conocer las velocidades finales, tanto de uno como de 2. Bien, continuamos. Esto otro se conoce como el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es una cantidad física adimensional. El coeficiente de restitución es una cantidad física adimensional. Prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Quiere decir que sencillamente es un número real, que en este caso está comprendido entre 0 y 1. Puede ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Y cómo se define matemáticamente? Bien, este coeficiente de restitución es igual a menos un cociente. En el numerador se tiene la diferencia de las velocidades finales. Y en tanto que en el denominador se tiene la diferencia de las velocidades iniciales. Entonces, yo les había comentado que en el examen o en los problemas les van a dar como dato las velocidades iniciales. Quiere decir entonces que lo que está en el denominador ya se conoce, porque tenemos tanto la velocidad inicial, tanto de uno como de 2, un check. Y además les van a indicar el tipo de choque o colisión que esté efectuando, ya que con eso se va a identificar el valor de este coeficiente de restitución, otro check. Entonces, si yo conozco este coeficiente de restitución, también sé cuánto vale lo que se encuentra en el denominador y de ahí despejando tendríamos la segunda ecuación, que está en función justamente de las velocidades finales. Ahí ya tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y eso ya se puede resolver, ¿correcto? Ahora acá les indicaba que este coeficiente de restitución va a adoptar diferentes valores según el tipo de choque o colisión. Por ejemplo, si en el examen les mencionan que la colisión ha sido perfectamente elástica, ¿eso qué implica? Que el coeficiente de restitución es igual a 1. Cuando la colisión es perfectamente elástica, allí el coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Y qué propiedad física se cumple en este tipo de colisión? Nos dice que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Ahí lo tenemos, matemáticamente aquí, que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema son iguales.
antes y después del choque o la colisión son iguales o permanece constante. Y además nos dice lo siguiente, que la energía cinética del sistema se conserva o permanece constante. Ahí lo tenemos. Que la energía cinética, pero ojo del sistema, permanece constante. Ahora, si la colisión es perfectamente inelástica, allí el coeficiente de restitución toma el valor 0. Si les dicen que dos móviles, por ejemplo, colisionan perfectamente inelástica, entonces ahí el coeficiente de restitución es igual a 0. También les pueden decir que la colisión ha sido inelástica. Este coeficiente de restitución es mayor que 0, pero menor que 1. En estos dos tipos de colisiones, ¿qué se cumple? Nos dice que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Ahí lo tenemos. Y el sistema no se conserva o no permanece constante. Y es por eso que ahí se plantea lo siguiente, que la energía cinética inicial del sistema más el calor generado, el calor liberado, el calor perdido, es igual a la energía cinética final del sistema. Y es que muchas veces cuando ocurre un choque o una colisión, se libera energía en forma de calor, ¿correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, ¿sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago la siguiente pregunta. Qué propiedad física permanece invariable? Ojo, ¿qué propiedad física permanece invariable? ¿Sí? ¿Qué propiedad física permanece invariable independientemente del tipo de choque o colisión? Lo que esté escrito de verde o lo que esté escrito de morado. Independientemente del tipo de choque o colisión. ¿Qué propiedad física permanece invariable? Lo que esté escrito de verde o lo que esté escrito de morado. Lo de verde, así es. Es por eso mi sugerencia, cuando ustedes resuelvan un problema de cantidad de movimiento, primero analicen la conservación de la cantidad de movimiento. Si con hoy el problema aún no ha sido resuelto, entonces lo van a complementar con el coeficiente de restitución. Y si a pesar de ello, vamos a asumir que a pesar de ello no se logra obtener aún la respuesta, recién ahí me veré forzado a analizar lo que ocurre con la energía cinética, ¿sí? Entonces, más o menos este sería el orden. Primero analizan lo que ocurre con la conservación de la cantidad de movimiento. Si con ello no se logra obtener la respuesta, entonces se podría complementar esto con el coeficiente de restitución. Si con ello aún no se logra obtener la respuesta, entonces recién ahí me veré forzado a analizar qué ocurre con la energía cinética, ¿correcto? Bien. A ver, joven Daniel, para poder responder tu pregunta, ¿qué diapositiva es a partir de la cual se te fue el internet? ¿Esta o la anterior? No sé a partir de qué instante se te cortó el internet. No sé si fue a partir de esta diapositiva o la anterior, para poder explicarte adecuadamente. Esta misma, ok, ok. Bien, entonces en la diapositiva anterior habíamos analizado que teníamos una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? Algebraicamente no se podría obtener numéricamente esas dos velocidades finales. Entonces tendríamos que complementarlo con lo que se conoce como el coeficiente de restitución, que nos dice es una cantidad física adimensional, o sea, carece de unidades o de dimensiones. Este coeficiente de restitución además está comprendido en un cierto intervalo. Puede ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Y cómo está definido? Mediante un cociente. Nos dice que este coeficiente de restitución es igual a menos un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de las velocidades finales y en el denominador la diferencia de las velocidades iniciales.
Entonces aquí yo les comentaba que les dan en el problema las velocidades iniciales. Entonces lo que se encuentra en el denominador ya se conoce cuánto vale. También les van a indicar sí o sí el tipo de choque o colisión, ya que según ello van a adoptar ustedes un valor específico, ¿sí? Un valor adecuado de este coeficiente de restitución. Entonces, despejando, ustedes van a tener ahí la segunda ecuación que relaciona las velocidades finales. Y con ello ya tendrían dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso algebraicamente ya es resoluble. También les indicaba luego que este coeficiente de restitución va a adoptar un valor. Y eso va a depender del tipo de choque o colisión. Cuando la colisión es perfectamente elástica, el coeficiente de restitución es igual a 1. Pero cuando la colisión es perfectamente inelástica, ahí ese coeficiente es igual a 0. Y cuando la colisión es inelástica, ese coeficiente de restitución puede ser mayor que 0, pero menor que 1. Eso sería en resumen esta diapositiva. Ahora, independientemente del tipo de choque o colisión, siempre se va a cumplir la conservación de la cantidad de movimiento. Y cuando la colisión es perfectamente elástica, ahí también se va a conservar la energía cinética. Pero si la colisión es perfectamente inelástica o inelástica, ahí la energía cinética del sistema no se conserva o no permanece constante. Ok, joven Daniel, gracias a usted también. Descuide. Son situaciones a veces que no están en nuestras manos, ¿no? Que se va el internet. Así es, lo comprendo. Descuiden de esa parte. Bien, continuamos. Continuamos. Y ahora vamos al tema de gravitación universal. Con esto, en resumen, hemos terminado lo que corresponde a cantidad de movimiento y ahora entramos al tema de gravitación universal. Para esto vamos a analizar la ley de Newton de la gravitación. Literalmente nos dice lo siguiente. La magnitud de la fuerza de atracción, ojo, de atracción, eso lo voy a resaltar aquí, de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por ejemplo, acá tengo dos cuerpos de masas m1 y m2 que se encuentran separados una cierta distancia d. Entonces, estos dos cuerpos que poseen masa sienten una fuerza gravitacional que es de atracción. Es por eso que el cuerpo de masa m1 va a atraer al cuerpo de masa m2 con una fuerza gravitacional dirigida hacia la izquierda, ya que la está atrayendo hacia él. De igual manera, el cuerpo de masa m2 va a atraer al cuerpo de masa m1 con una fuerza gravitacional dirigida hacia la derecha, ya que entre ambos cuerpos existe una atracción. De esa manera vamos a conocer por lo menos la dirección de esa fuerza gravitacional o de esa fuerza gravitatoria, que siempre es de atracción. Ahora quiero conocer su magnitud. Para eso justamente planteamos esta ecuación. Nos dice aquí que la magnitud de la fuerza de gravedad o la magnitud de la fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación universal que se expresa con la letra G mayúscula por las masas de los cuerpos que están interactuando, en este caso la masa de 1 por la masa de 2. Y todo esto entre la distancia que las separa elevado al cuadrado. De esa manera vamos a conocer luego la magnitud de esa fuerza gravitacional. Del gráfico tenemos la dirección, sabiendo que la fuerza gravitacional siempre es de atracción, y aquí tenemos la magnitud de dicha fuerza. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago el siguiente comentario. Posiblemente algunos de ustedes tengan su crush, o quizás se la han intentado declarar, posiblemente. Y quizás le dicen, están frente a frente y le dicen uno al otro, crush, entre nosotros existe una atracción. Y ustedes quizás para salvar esa situación, posiblemente incómoda para algunas, podrían salvar la situación mediante esto. Les dicen así. Sí, efectivamente, entre nosotros existe una atracción.
pero que lamentablemente es gravitacional. Así es. Y no estarían faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como su crush tienen masa y se encuentran separados una cierta distancia. Por lo tanto, entre ustedes hay una fuerza gravitacional que es de atracción. Es de atracción. Por lo tanto, si les dicen, entre nosotros existe una atracción, ustedes pueden salvar esa situación posiblemente incómoda para algunas, diciendo, sí, efectivamente hay una atracción, pero que es gravitacional. Así es, anótenlo ahí por si acaso. Bien, hasta aquí, como les comentaba, pueden tomar la captura para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora vamos a analizar esa fuerza gravitacional, pero entre un planeta y un objeto puntual pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos un planeta, por ejemplo, la Tierra. Y por acá tenemos un objeto puntual pequeño, que podríamos ser nosotros o cualquier objeto que se encuentra en nuestro entorno. Entonces, este planeta va a atraer a este objeto puntual con una fuerza gravitacional dirigida hacia la izquierda, ya que la está atrayendo. De igual manera, el objeto puntual pequeño también está atrayendo al planeta con una fuerza gravitacional dirigida hacia la derecha, ya que esa fuerza gravitacional siempre es de atracción, ¿correcto? Siempre es de atracción. Ahora, quiero conocer la magnitud de esa fuerza gravitacional. Entonces planteamos ahí que la magnitud de esa fuerza gravitacional es igual a ¿quién? A la constante de gravitación universal G mayúscula por la masa del planeta por la masa del objeto puntual pequeño y esto entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Pero ojo, esa distancia de separación es la que existe entre el centro de gravedad del planeta hacia el objeto puntual pequeño. En este caso, ese centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Por eso que la distancia que separa al planeta del objeto puntual pequeño, que es d minúscula, sería igual al radio del planeta más la altura h. ¿Correcto? En este caso, para este ejemplo, esa distancia de separación sería el radio del planeta más la altura h que tiene el objeto respecto de la superficie del planeta. Ahora, aquí tenemos la expresión de la fuerza gravitacional, o fuerza de gravedad, o fuerza gravitatoria, que en semanas anteriores lo habíamos conocido como peso. Y el peso de este objeto puntual, ¿cómo se evalúa? Como la masa por la gravedad. Entonces, esta es la expresión que ya conocíamos acerca de la fuerza de gravedad o la fuerza gravitatoria. Y esta es la que estamos conociendo en esta oportunidad. Quiere decir que estas dos me están representando lo mismo. Quiere decir que estas dos deben ser iguales. Y es por eso que en el siguiente paso los voy a igualar. Si los igualo, se puede cancelar aquí la masa m minúscula. Y despejando, obtenemos lo siguiente. Que la aceleración de la gravedad o la magnitud de la aceleración de la gravedad que produce este planeta a una cierta distancia de su centro es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia elevado al cuadrado. Esa expresión para la magnitud de la aceleración de la gravedad que produce un planeta. Y podríamos aproximarlo también a la que produce cualquier cuerpo. Por ejemplo, tanto ustedes como yo, como los objetos que se encuentran en nuestro entorno, tienen masa. Por lo tanto, producimos un campo gravitatorio o una gravedad. La Tierra también tiene masa, también produce una gravedad. Si ustedes, por ejemplo, en este momento elevan un lapicero o un borrador, por ejemplo, ¿sí? Lo elevan por decir 10 centímetros, 15 centímetros, y luego lo sueltan, lo liberan. ¿Qué ocurre con ese objeto? ¿Se desplaza hacia abajo o se dirige hacia ustedes? Si ustedes elevan en este momento un borrador, un lapicero, algo, y luego lo sueltan, ese objeto, luego de haber sido soltado, ¿se dirige hacia abajo o se dirige hacia ustedes? Claro, se dirige hacia abajo.
O sea, se está dirigiendo hacia la Tierra, porque la Tierra es quien principalmente lo está atrayendo. Nosotros también, pero lamentablemente nuestra masa es muy pequeña en comparación a la de la Tierra. Es por eso que la gravedad que nosotros producimos o el campo gravitatorio que nosotros producimos es prácticamente cero. Por eso que nosotros no tenemos esa capacidad de atraer a otros cuerpos que poseen masa, a diferencia de la Tierra, que esta sí tiene una mayor cantidad de masa y por lo tanto tiene un campo gravitatorio más intenso, de mayor magnitud, que le permite justamente atraer a otros cuerpos con masa. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces por acá tenemos la expresión de la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional de un planeta con un objeto puntual pequeño. Y por otra parte tenemos ahí la expresión de la magnitud de la aceleración de la gravedad que produce un planeta a una cierta distancia de su centro. Bien, si me consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ya casi para finalizar la teoría de esta semana, tenemos las leyes de Kepler. Nos dice lo siguiente. Primera ley de Kepler, o también conocida como ley de las órbitas. Se plantea que los planetas describen trayectorias elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Por ejemplo, vamos a indicar aquí una trayectoria elíptica descrita por algún planeta. Ahí tenemos aproximadamente una trayectoria elíptica. ¿Correcto? Bien, ustedes van a ver esto con mayor detalle en su curso de geometría o trigonometría. Lo van a ver ahí con sus definiciones y tal. Toda elipse tiene dos focos. Toda elipse tiene dos focos. Vamos a indicar que se encuentra aquí el foco 1 y por aquí el foco 2, el segundo foco. Esto, como les comento, lo van a ver ustedes con mayor detalle con sus definiciones y tal en su curso respectivo, ya sea de geometría o trigonometría. Entonces, toda elipse tiene siempre dos focos. La primera ley de Kepler sencillamente nos dice que el Sol se ubica en uno de esos focos de la trayectoria elíptica que está describiendo el planeta. Por ejemplo, aquí, en este gráfico superior de la derecha, ahí tenemos un planeta que está describiendo una trayectoria elíptica y se observa que el Sol está ubicado en uno de los focos de esa trayectoria elíptica. Eso es todo. Eso es todo con respecto a la primera ley de Kepler o ley de las órbitas. Luego tenemos por acá la segunda ley, o también conocida como ley de las áreas. Nos dice lo siguiente. El radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, tenemos aquí un planeta que está orbitando respecto al Sol. Vamos a asumir que este planeta se encontraba inicialmente en la posición 1. Está en la posición 1. Y luego de un intervalo de tiempo t1, ahora se ubica en la posición 2, que sería entonces en ese intervalo de tiempo. Pero este planeta está orbitando con respecto al Sol. Ahora se va a ubicar en esta posición 3. Y luego de pasado un intervalo de tiempo t sub 2, ahora se ubica en la posición 4. Muy bien. ¿Qué ocurre si los intervalos de tiempo t1 y t2 son iguales? Entonces, según la ley de las áreas, estas dos áreas, A1 y A2, también deben ser iguales, o viceversa. Si las áreas A1 y A2 son iguales, entonces los intervalos de tiempo T1 y T2 también deben ser iguales. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si esos intervalos de tiempo o esas áreas son diferentes? Entonces, ¿cómo las relaciono? Bien. Ahí tenemos este recuadro. Ojo, este recuadro me parece que no se encuentra en ninguna parte de su guía, de su PDF. Y a veces, ojo, a veces lo que no está, pero que es parte del tema, se suele preguntar en el examen.
Aquí se tiene lo siguiente, que el área A1 entre el intervalo de tiempo T1 es igual al área A2 entre el intervalo de tiempo T2. Por ejemplo, si los intervalos de tiempo T1 y T2 son iguales, si estos intervalos de tiempo T1 y T2 son iguales, entonces ellos se pueden cancelar. Se pueden cancelar. Y a partir de ello, ¿qué se deduce? ¿Qué se desprende? Ah, que las áreas también deben ser iguales. De igual manera ocurre con las áreas. Si las áreas A1 y A2 son iguales, entonces estos se pueden cancelar. Y despejando, ¿qué se obtiene? Que esos intervalos de tiempo, como deben de ser, iguales, que es justamente lo que nos indica aquí en el texto. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces una expresión general, lo que va a relacionar las áreas con los intervalos de tiempo. Esto, ojo, me parece que no se encuentra en ninguna parte de su guía o su PDF, y sin embargo se suele preguntar en el examen. Bien, y finalizamos aquí con la tercera ley de Kepler, o también conocida como ley de los periodos. Nos dice, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Voy a resaltar esta palabra clave, distancia promedio. Distancia promedio. Y es que matemáticamente se representa de la siguiente manera, que el periodo elevado al cuadrado entre la distancia promedio elevado al cubo es igual a una constante. El periodo al cuadrado entre la distancia promedio elevado al cubo siempre es una constante. ¿Por qué se trabaja con la distancia promedio? Y es que, por ejemplo, en este gráfico del medio que se aprecia que por momentos el planeta se encuentra muy alejado del Sol y por momentos se encuentra muy cercano al Sol. Entonces, ¿con qué distancia se va a trabajar? ¿Con la mayor distancia de separación? ¿Con la menor distancia de separación? No, se trabaja con la distancia promedio. O sea, suman la distancia mayor con la distancia menor y entre dos. Y eso correspondería a la distancia promedio, que es con la cual se trabaja en esta ecuación. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras les hago esta pregunta. Para la Tierra, para el planeta Tierra, ¿cuánto vale su periodo? ¿Cuánto vale el periodo de la Tierra? O sea, ¿qué tiempo le toma a la Tierra en dar una vuelta completa respecto al Sol? ¿Qué tiempo? Lo pueden indicar en días, en años, en horas, minutos, segundos. Pero más fácil, en días o en años. Más fácil. Les ayudo. Para la Tierra, su periodo corresponde a un año terrestre. Claro, y en días a 365 días terrestres. Ahora, ¿por qué digo o por qué hago énfasis a esa palabra terrestre? Es que un día terrestre o un día en tierra, ¿cuántas horas tiene? Un día en tierra, ¿cuántas horas tiene? 12 horas, 6 horas, 24 horas, 36 horas. Claro, 24 horas, muy bien. Entonces, un día terrestre equivale a 24 horas. Así es, muy bien. Ahora les pregunto, un día en Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Bellita, ¿no? Namekusei, ¿necesariamente tendrá 24 horas? ¿Necesariamente tiene 24 horas? No necesariamente, así es. Por eso que ahí digo la palabra terrestre, ¿correcto? Entonces, para la Tierra, su periodo es un año terrestre, que a su vez está conformado por 365 días terrestres, y un día terrestre o un día en Tierra tiene a su vez 24 horas. Bien, con esto entonces hemos finalizado en resumen la teoría para esta semana y ya podemos iniciar con los problemas. Ok, problema número 1.
nos indica lo siguiente. Un ciclista se desplaza sobre una pista recta horizontal con rapidez constante de 8 metros por segundo, como muestra la figura. Al ingresar en el punto A del plano inclinado, el cual forma un ángulo alfa de 37 grados con la horizontal, empieza a desacelerar. Si la masa del ciclista y la bicicleta es 80 kilogramos y su rapidez en el punto B es 5 metros por segundo, pregunta, ¿cuál es la magnitud del cambio de la cantidad de movimiento que experimenta el ciclista entre los puntos A y B? Bien, no se asuste con el problema. Quizás por todo el texto parece un tanto confuso, ¿no? Posiblemente. Vamos a ir desmenuzando, ¿correcto? Y van a ver que es relativamente sencillo el problema. Vamos primero con la pregunta. Nos dicen aquí, ¿cuál es la magnitud del cambio? O sea, la variación. Todo cambio o toda variación siempre es una diferencia. En este caso nos preguntan acerca del cambio o la variación de quién? De la cantidad de movimiento que experimenta el ciclista entre los puntos A y B. Entonces yo sé que todo cambio o toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial, ¿correcto? En este caso me piden el cambio o la variación de la cantidad de movimiento que experimenta entre los puntos A y B. Entonces el punto B sería mi posición final. Ahí está, cantidad de movimiento final. Y el punto A correspondería al inicial. Entonces acá tenemos la cantidad de movimiento inicial. Ahí está. Ahora, ¿cómo se define la cantidad de movimiento? Masa por velocidad. Masa por velocidad. Entonces, para la cantidad de movimiento en el punto B, sería masa por la velocidad del ciclista en la posición o en el punto B. Y la cantidad de movimiento en el punto A sería la masa del ciclista por la velocidad en el punto A. La masa es dato, 80 kilogramos, eso ya se conoce. Lo que me falta determinar es la velocidad del ciclista tanto en el punto A como en el punto B, ¿correcto? Para eso nos dicen lo siguiente, que el ciclista se está desplazando inicialmente sobre una pista recta horizontal con una rapidez constante igual a 8 metros por segundo. Entonces, cuando el ciclista pasa por el punto A, él lo hará con una cierta velocidad. ¿Cuál creen que es la velocidad del ciclista al pasar por el punto A? Les voy a indicar aquí dos opciones. Una de ellas es la correcta. A ver, ahí tenemos dos opciones para la velocidad del ciclista en el punto A. ¿Cuál sería la correcta? ¿Primera o la segunda opción? Opción 1, opción 2 o ningunas. Es una de ellas. Les doy una pista. Según el gráfico, el ciclista se está desplazando hacia la izquierda. Les doy una pista. Según el gráfico, el ciclista se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál correspondería a la velocidad cuando pasa por el punto A? Claro, la opción número 2. Así es. Así es, la opción número 2. Entonces, ya tenemos la velocidad del ciclista en el punto A. Esto ya lo conocemos. Un check. Listo. ¿Qué falta conocer ahora? La velocidad del ciclista cuando pasa por el punto B. Pero ahí se observa ahora que lo hace por un plano inclinado. Y donde la velocidad de la velocidad es paralelo al plano inclinado. Entonces, esta velocidad lo voy a tener que descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿correcto? Así es, joven Daniel, para el punto A, esa velocidad es igual a menos 8 metros por segundo, ¿correcto? Bien, ahora vamos a analizar cuando pasa por el punto B. Ahí tenemos la velocidad del ciclista cuando pasa por el punto B, correcto. Y lo voy a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical.
Tenga presente que la rapidez del ciclista, o sea, la magnitud de la velocidad del ciclista al pasar por el punto B, nos dice que vale 5 metros por segundo. Y que ingresa a un plano inclinado cuya inclinación es de 37 grados. O sea, en este caso alfa es 37 grados. Alfa es 37 grados. Entonces acá tenemos un triángulo conocido, 37,53, ¿cierto? Y donde justamente la hipotenusa vale como 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto creen que vale la componente vertical de la velocidad en el punto B? Sabiendo que alfa es igual a 37 grados. ¿Cuánto vale esta componente vertical? Si él es 5 y alfa vale 37, entonces este al ojo vale 3 metros por segundo. Y como está dirigido hacia arriba, como vector sería más. ¿Y cuánto vale la componente horizontal de la velocidad? Si alfa es 37 y este vale 5, entonces la componente horizontal de la velocidad en magnitud vale 4 metros por segundo. Pero como se observa que ese vector o esa componente está orientada hacia la izquierda, entonces sería menos. Menos como vector y en magnitud sería 4 metros por segundo. Bien, ya tenemos entonces la velocidad tanto en el punto A como en el punto B. Entonces ya podemos responder esa pregunta. Borramos todo esto y lo pasamos a limpio porque ya tenemos todo para poder reemplazar en la pregunta. Bien, vamos a trabajar en función de los vectores unitarios y j. Entonces la velocidad del ciclista al pasar por el punto A correspondería a menos 8i metros por segundo. Menos porque en este caso está dirigido hacia la izquierda, ¿correcto? Y dice vector unitario y porque justamente se encuentra en la horizontal o en el eje X. Luego la velocidad en el punto B. Ojo que en el punto B la velocidad tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Entonces su velocidad correspondería a menos 4i más 3j metros por segundo. Menos 4i porque esa componente está orientada, dirigida hacia dónde? Hacia la izquierda, está menos 4. Y porque hace referencia a la horizontal o al eje X. Luego dice más 3j, más 3 o 3 en la vertical está orientado hacia arriba. Y j porque está en el eje vertical o en el eje Y. Ahora sí, el cambio de la cantidad de movimiento o la variación de la cantidad de movimiento es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la inicial. Aquí puedo factorizar la masa y tenemos entonces la masa y entre paréntesis la diferencia de las velocidades, final menos la inicial. Y ahí finalmente reemplazamos. ¿Cuánto es la masa? 80 kilogramos. Abro corchetes y primero va la velocidad en el punto B. ¿Eso cuánto vale? En función de los vectores unitarios, menos 4i más 3j. Menos la velocidad inicial que correspondería al punto A. ¿Y eso cuánto vale? Menos 8i. Ahí está con todo y signo, menos 8i. Ahora, menos por menos, eso nos va a dar más. Entonces por aquí tendríamos menos 4i más 8i. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 4i. Y bueno, baja 3j. Luego este 80 va a multiplicar a cada uno de ellos. Y tendríamos entonces lo siguiente, que esa variación en la cantidad de movimiento, ese cambio en cantidad de movimiento es igual a 320i más 240j kilogramos metros por segundo. Bien, pero ojo, ¿qué nos preguntan? La magnitud. La magnitud de la cantidad de, o la magnitud de la variación o el cambio de la cantidad de movimiento. Para que esta expresión se comprenda mejor, les planteo aquí lo siguiente. Tengo que ese cambio o esa variación en la cantidad de movimiento tiene una componente en la horizontal
y además tiene una componente en la vertical, ¿correcto? De esa forma lo expreso. Y su magnitud, la magnitud de esa variación o de ese cambio en la cantidad de movimiento sería entonces la raíz cuadrada. ¿De quién? De su variación en la componente horizontal elevado al cuadrado más su variación en el eje vertical elevado al cuadrado. Por eso que aquí 320 sería la componente en el horizontal y 240 sería su componente en el eje vertical. Ahí yo puedo factorizar 80, entonces este 80 sale y tenemos luego dentro la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que nos da 5 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado nos da 5. Y por 80 nos da 400 kilogramos metros por cada segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Recuerden entonces que, ojo, la cantidad de movimiento siempre es masa por la velocidad. Siempre es masa por la velocidad, ¿correcto? Y la velocidad es una cantidad física vectorial. Por eso hay que indicarlo con su respectiva dirección. Si está en el eje X o en el eje Y o en una combinación de ambas, como por ejemplo fue para el punto B. Un- Sí, consulta por ahí, una consulta. Ok, entonces paso al problema número 2. Veamos qué nos mencionan en el problema número 2. Nos dice, un proyectil de masa de 4 kilogramos es lanzado con una velocidad. La velocidad, ojo, inicial está en función de los vectores unitarios. Es 8i más 6j metros segundo, como muestra la figura. Determina el impulso de la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B. Desprecia además la resistencia del aire. Bien. ¿Cómo hallar el impulso? El impulso, debido a una fuerza constante, sencillamente es fuerza por intervalo de tiempo. Si yo quiero conocer el impulso entre A y B, entonces debo de conocer esa fuerza resultante entre A y B, o en este caso la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B, pero también el intervalo de tiempo entre los puntos A y B. La pregunta es, ¿les dan como dato o se conoce cuánto vale ese intervalo de tiempo entre los puntos A y B? En alguna parte del texto o del gráfico, si estuviera, ¿les indican cuánto vale ese intervalo de tiempo para ir de A hacia B? ¿Le dan eso como dato? Me parece que no. Entonces, ¿cómo voy a conocer el impulso si no conozco el intervalo de tiempo? Peor aún, si el impulso fuera debido a una fuerza variable, peor aún, porque no tenemos la gráfica fuerza versus tiempo. Entonces tenemos que apelar a otro criterio. Este otro criterio es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. O sea que el impulso es igual a ¿quién? A la cantidad de movimiento final menos la inicial. Nos preguntan entre qué puntos A y B. Para ir de A hacia B. Entonces acá yo debería conocer la cantidad de movimiento final, que sería en el punto B, y la cantidad de movimiento inicial, que correspondería al punto A. Pero ¿cómo se evalúa la cantidad de movimiento? Como masa por la velocidad. Entonces esto debe ser la masa por la velocidad en el punto B, y esto debe ser la masa por la velocidad en el punto A. Entonces debería conocer las velocidades tanto en A como en B. Primero en el punto A. Según este gráfico, en el punto A, el proyectil ha alcanzado el punto más alto de su trayectoria. Quiere decir que en el punto A, la velocidad en el eje vertical, ojo, en el eje vertical es nula o igual a cero. Pero en el punto más alto de su trayectoria, él tiene una velocidad que es netamente horizontal.
ya que la componente horizontal de la velocidad permanece constante para cualquier instante o para cualquier posición del proyectil. En este caso, ¿cuánto debe ser la velocidad en el punto A? Les doy aquí dos opciones. ¿Cuál debe ser aquí la velocidad en el punto A? ¿Será 8 metros por segundo o quizás 6 metros por segundo? Sabiendo que la componente horizontal de la velocidad permanece constante en todo momento. Entonces, ¿cuánto debe ser ahí esa componente horizontal de la velocidad? ¿8 o 6 metros por segundo? 8, así es, muy bien. ¿Y cómo sé que efectivamente es 8 metros por segundo y no 6 u otro valor? Es que aquí nos dan justamente la velocidad inicial en función de los vectores unitarios. El vector unitario y siempre es para el eje horizontal o el eje X. Vector unitario J siempre es para el eje vertical o el eje Y. Entonces acá nos dice 8i, quiere decir que 8 es la componente horizontal de la velocidad y esa es constante para cualquier instante de tiempo o cualquier posición, como por ejemplo en el punto A, de que la velocidad en el punto A es 8 metros por segundo. Este de aquí, esta no. Entonces ya conocemos por lo menos la velocidad en el punto A, un check. Ahora que falta conocer la velocidad en el punto B, ¿correcto? Ahora vamos a conocer la velocidad en el punto B. Cuando llega al punto B, tiene una velocidad en esta dirección y la vamos a descomponer en una horizontal y en una vertical. La componente horizontal ya se sabe cuánto vale, esa siempre es constante, esa nunca va a cambiar. Eso siempre vale, en este caso, 8 metros por segundo. Pero ¿cuánto vale ahora la componente vertical de la velocidad en el punto B? ¿Cuánto creen que sea el valor de esa componente vertical de la velocidad cuando llega al punto B? ¿Cuánto debe ser? Les doy una pista. Vamos a analizar aquí algo análogo. Imaginemos que un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿correcto? Vamos a asumir ello. De tal manera que cuando se encuentra a una cierta altura, él en ese instante tiene una velocidad. Vamos a asumir que esa velocidad en ese instante se iguala más 10 metros por segundo, más porque se está desplazando en ese instante hacia arriba. Él sube, sube, sube y por ahí se detiene, ha alcanzado su altura máxima, ¿correcto? Y luego baja, desciende, y ahora está bajando. Baja, ahora está bajando, baja y pasa por el mismo nivel, por este mismo nivel, ¿correcto? Donde su velocidad cuando estaba subiendo era más 10 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto creen que sea su velocidad, pero cuando está bajando y pasa por ese mismo nivel? ¿Cuánto creen que ahora sea su velocidad? Cuando está bajando, pero pasa por ese mismo nivel. Claro, menos 10, así es, menos 10. Muy bien, metros por segundo, perfecto. Entonces, con esa idea, teníamos que al inicio, la velocidad en la vertical, al inicio, la velocidad o la componente vertical de la velocidad, ¿cuánto fue? 6 metros por segundo, ¿cierto? Eso fue al inicio. Pero ahora, cuando pasa por el punto B, él tiene una componente vertical de la velocidad dirigida hacia abajo. Entonces, ¿cuánto creen que vale esa componente vertical de la velocidad en el punto B? Menos 6, así es, muy bien, menos 6. Entonces tengo tanto la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad en el punto B, ¿correcto? Bien. Si desean, le pueden tomar una captura a este esquema, estos puntitos de color negro, ese esquema, ¿sí? Para que lo tengan presente, ya que con esa idea justamente hemos deducido la velocidad que tiene el proyectil cuando pasa por el punto B, y en este caso en la vertical, ¿sí? Para que tengan presente o en cuenta esa idea. Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio, ya que tenemos todo. Ya tenemos la velocidad tanto en A como en B, correcto.
Entonces la velocidad en el punto A, 8i metros por segundo, y porque está en la horizontal. Y en la posición B tiene dos componentes, 8i, ahí está en la horizontal, 8i, horizontal hacia la derecha, menos 6j, ahí está en la vertical, menos 6j porque está en la vertical. Y luego por ese teorema del impulso y la cantidad de movimiento, hemos factorizado aquí la masa y tenemos entonces que el impulso es igual a la masa por la diferencia de la velocidad en el punto B menos la velocidad en el punto A. Y ahí finalmente reemplazamos los valores, los datos. ¿Cuánto es la masa del proyectil? 4 kilogramos. Ahí está 4. Abro corchetes y primero va la velocidad en el punto B. Expresada en función de los vectores unitarios es 8i menos 6j menos la velocidad en el punto A, que vale 8i. En este caso tengo 8i menos 8i se cancela y nos queda entre corchetes simplemente menos 6j. Menos 6j por 4, eso nos va a dar finalmente menos 24j newton segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. El impulso de la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B es igual a menos 24j newton segundo. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 3. Bien, continuamos. Problema 3 nos dice lo siguiente. Un patinador de masa M1 de 40 kilogramos se mueve con rapidez de 5 metros por segundo y colisiona con otro patinador de masa de 60 kilogramos que se mueve con rapidez de 2 metros por segundo en la misma dirección. Por ejemplo, ahí tenemos ambos patinadores de masas M1 y M2 y cada quien desplazándose con su respectiva velocidad y ambos en la misma dirección, en este caso los dos hacia la derecha, ¿correcto? Según la condición del problema, en la misma dirección. Luego nos dice lo siguiente. Si los patinadores permanecen en contacto después de la colisión, determine la rapidez final de ambos. Muy bien. Entonces, el patinador 1 va a chocar, va a colisionar con el número 2. Y después del choque o la colisión entre ellos, nos dice que ellos permanecen en contacto, o sea, se van a desplazar juntos o, o van a estar entre comillas como pegados, unidos o adheridos. Cuando les digan que luego del choque o colisión permanecen en contacto, entre comillas, han quedado pegados, unidos o adheridos. O sea que ahora conforman un solo cuerpo, o entre comillas, un solo cuerpo. Y es por eso que nos dice, determine la rapidez final de ambos. En este caso, si los dos conforman, entre comillas, un solo cuerpo, entonces, ¿cómo debe ser la rapidez final de ambos? ¿Iguales o diferentes? Ellos chocan, colisionan y permanecen en contacto, entre comillas, unidos, pegados o adheridos. Entonces, luego de la colisión, ¿cómo debe ser la rapidez para ambos? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo creen que debe ser aquí la rapidez para ambos? ¿Iguales o diferentes? Si nos dice que permanecen en contacto. Claro, iguales. Entonces, cada vez que les mencionen que luego de la colisión han quedado unidos, pegados, adheridos o permanecen en contacto, ustedes rápidamente pueden inferir que su rapidez o sus velocidades deben ser iguales para ambos, ¿correcto? Bien. Y este tipo de problema se resuelve con la conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque o la colisión. Entonces acá tenemos la cantidad de movimiento de 1 más la cantidad de movimiento de 2 antes del impacto. Ahí está la masa de 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa de 2 por la velocidad inicial de 2. ¿Es igual a quién?
Luego del choque o la colisión, ellos permanecen en contacto, entonces los puedo asumir como si fuera un solo cuerpo. Es por eso que aquí se ha sumado sus masas, masa de uno más la masa de 2, ya que entre comillas conforman un solo cuerpo. Y esto luego por la velocidad que tienen en común, en este caso expresado con v. Y ahí reemplazamos los valores. La masa de uno, 40 kilogramos, por su velocidad, 5 metros por segundo. Y en este caso más porque se está desplazando hacia la derecha. Luego para el segundo sería su masa de 60 kilogramos por su velocidad, 2 metros por segundo, ya que también se está desplazando hacia la derecha. ¿Es igual a quién? Aquí sumamos las masas, 40 más 60 kilogramos, y esto lo multiplicado por la velocidad que tienen en común, luego del choque o la colisión. Y evaluando esto se obtiene finalmente que esa rapidez o esa velocidad final después del choque o la colisión entre ellos es igual a 3,2 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Un problema parecido a este, relativamente sencillo, se les podría plantear en el examen. Hasta aquí pueden tomar la captura. Y un problema parecido a este se les podría plantear en el examen. Por eso tengan presente que cuando les mencionen que luego del choque o la colisión permanecen en contacto, quedan pegados, unidos o adheridos, eso nos hace inferir que sus velocidades deben ser iguales. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, una granada es lanzada verticalmente hacia arriba, con rapidez de 30 metros por segundo, y explota un segundo antes de alcanzar su altura máxima. Bien, hasta ahí nada más vamos a analizar el problema, hasta ahí nada más, para ir paso a paso, poco a poco. Bien, entonces por acá tengo la superficie y tenemos por acá una granada. Esta granada se ha lanzado con una rapidez inicial y además verticalmente hacia arriba e igual a 30 metros por segundo. Esa granada se eleva y por ahí va a alcanzar su altura máxima. Lo que yo no sé es el tiempo que le toma en alcanzar esa altura máxima, pero va a ser importante conocer ese tiempo. ¿Por qué? Porque según la condición del problema, esa granada explota un segundo antes de alcanzar su altura máxima. O sea, supongamos que cuando esa granada se encontraba en esta posición, aún desplazándose hacia arriba, en ese instante la granada ha explotado. Pero eso quiere decir que la granada ha explotado en el instante de tiempo que sería t menos un segundo. Es por eso necesario o vital conocer ese tiempo que le ha tomado en alcanzar su altura máxima. ¿Eso cómo lo obtengo? Podríamos analizar aquí con una ecuación de tipo escalar, que es más fácil para este problema, por lo menos para hallar ese tiempo. Que la velocidad final en la vertical es igual a la velocidad inicial en la vertical, ¿correcto? Más ¿quién? La aceleración de la gravedad multiplicado por un tiempo t. Ya esto sería notación vectorial y en notación escalar más fácil, este de aquí. Rapidez final es igual a la rapidez inicial menos, porque está subiendo, la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo. La rapidez final en la vertical, cuando alcance el punto más alto, eso vale 0. La inicial, ¿cuánto vale? 30. Menos porque está subiendo la magnitud de la aceleración de la gravedad y esto por el tiempo t. Y hasta ahí el tiempo que le toma en alcanzar la altura máxima es 3 segundos. Muy bien, es el tiempo. Pero nosotros tenemos que analizar para un segundo antes de que haya alcanzado su altura máxima, ya que según esa condición nos dice que explota un segundo antes. Entonces yo debo conocer aquí la velocidad del proyectil para qué instante de tiempo. Según esto, ¿para qué instante de tiempo debo de conocer la velocidad de ese proyectil? ¿Para t igual a 1, para t igual a 2 o para t igual a 3 segundos?
¿Para qué instante de tiempo debería conocer la velocidad del proyectil, sabiendo que explota un segundo antes de alcanzar su altura máxima? Claro, así es, muy bien. Para el instante de 2 segundos. Perfecto. Para el instante de 2 segundos. Muy bien, señorita Carla. Ok, vamos a borrar esto y le vamos a pasar a limpia, ¿correcto? Y luego de ello, continuamos con la pregunta del problema. Bien, ahí tenemos la granada, ahí tenemos su expresión escalar, y luego cuando la granada alcanza su altura máxima, ahí esa rapidez vale cero, y es que a partir de ahí se ha obtenido que ese tiempo sería 3 segundos. Pero nosotros vamos a analizar para el instante de 2 segundos, ¿correcto? Para el instante de 2 segundos, que es justamente un segundo antes de que haya alcanzado su altura máxima. Y para ese instante yo debo de conocer su velocidad, y en este caso con notación de tipo vectorial. Esa velocidad final es igual a quién? A la velocidad inicial, que sería 30J, J porque se está desplazando en la vertical o en el eje Y, más quién, la aceleración de la gravedad, que en notación vectorial siempre vale menos 10, ahí está menos 10J, y esto por el intervalo de tiempo o tiempo, que es justamente 2 segundos. Y ahí obtenemos que la velocidad en ese instante en el cual va a explotar es de 10J metros por segundo. Bien, hasta ahí tenemos la primera parte. Continuamos. Nos dice ahora, la granada se divide en 3 fragmentos de igual masa. Entonces yo por una forma más fácil, más sencilla, voy a asumir que la masa de esta granada es equivalente o igual a 3m. Y como se ha dividido en 3 fragmentos iguales o de igual masa, entonces ahora cada fragmento tendrá una masa equivalente a m. Nos dice luego, si el primer fragmento tiene una velocidad de 40J metros por segundo y el segundo fragmento tiene una velocidad de menos 30i menos 40J metros por segundo. Pregunta, determine la velocidad del tercer fragmento. Bien, para la solución de la segunda parte, se va a utilizar conservación de la cantidad de movimiento. En este caso, la cantidad de movimiento antes de la explosión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la explosión. Justo antes de la explosión, ahí tenemos la masa de la granada, que lo estoy asumiendo como 3m, por su velocidad justo antes de esa explosión. ¿Y cuánto vale esa velocidad justo antes de la explosión? 10J metros por segundo. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento justo después de la explosión. Entonces aquí tenemos la masa por la velocidad del primer fragmento, más la masa por la velocidad del segundo fragmento, más la masa por la velocidad del tercer fragmento, que es justamente del que queremos conocer. De aquí se puede cancelar m, ¿no? Se puede cancelar m. Y tenemos entonces que 3 veces v es igual a la velocidad del primer fragmento, más la velocidad del segundo fragmento, más la velocidad del tercer fragmento. Y ahí finalmente podemos reemplazar los datos. Ahí está 3 veces la velocidad de la granada justo antes de explotar, 10J metros por segundo, es igual a quién? A la velocidad del primer fragmento. ¿Eso cuánto vale? 40J metros por segundo. Más quién? La velocidad del segundo fragmento. Ahí lo tenemos como dato. Menos 30i menos 40J metros por segundo. Y esto más la velocidad del tercer fragmento. Bien. Este 40J con este menos 40J se van a cancelar. Más por menos, menos 30i va a pasar al otro lado de la igualdad y despejando, se obtiene finalmente que la velocidad del tercer fragmento es 30i más 30J metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, este problema lo hemos planteado en dos partes. La primera parte es conocer el tiempo que le ha tomado o que le tomaría alcanzar la altura máxima. Eso nos dio un valor de 3 segundos. Luego tenemos que analizar la velocidad de esa granada un segundo antes de que haya alcanzado su altura máxima.
ya que según esa condición, la granada explota justamente un segundo antes. O sea, teníamos que la velocidad de la granada para el instante de 2 segundos. Y luego de ello, analizar la conservación de la cantidad de movimiento. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 5. Bien, problema 5. Nos dice, una partícula A de masa 2 kilogramos colisiona elásticamente con otra partícula idéntica B de igual masa, pero que se encuentra en reposo. Entonces ahí tenemos ese esquema. Tenemos la partícula A, la de color verde, que se está desplazando, vamos a asumir, hacia la derecha. Entonces él tiene una velocidad inicial. Y tenemos por acá una partícula idéntica B de igual masa, pero que inicialmente se encuentra en reposo. O sea, su velocidad inicial es igual a cero. Luego nos dice, si la velocidad de la partícula A antes de la colisión es 4i metros por segundo, pregunta, determine la velocidad de la partícula B después de la colisión. Bien, vamos a analizar entonces esta situación. Tenemos aquí esa partícula A que se está desplazando hacia la derecha con una velocidad inicial. Y por acá tenemos la partícula B que inicialmente se encuentra en reposo. Bien, eso sería antes del choque o la colisión entre ellos. Luego del choque o la colisión, vamos a asumir que ambos se están desplazando con una cierta velocidad. Y vamos a asumir que ambos se están desplazando con una cierta velocidad. Entonces sí tendríamos la velocidad final de A y por aquí la velocidad final de B. ¿Y cuál de estas dos velocidades tenemos que dar como respuesta? La velocidad final de B, que es la velocidad que tiene después de la colisión o choque, ¿correcto? Y esto se puede plantear mediante la conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, pero ojo siempre del sistema, ¿correcto? Del sistema. Bien, entonces al inicio, este sistema, conformado por las partículas A y B, ¿quién aporta cantidad de movimiento? Pues simplemente la partícula A, ya que esta es la que se encontraba desplazándose con una cierta velocidad. B no, porque esta se encontraba en reposo. Entonces esto sería la masa de A por la velocidad inicial de A. Ahora aquí al final, esto será entonces la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Las masas, entre comillas, ya las conozco porque nos han dicho que esas dos partículas idénticas tienen igual masa. Entonces yo las puedo relacionar estas masas de A con la de B, un check. Nos dan como dato también la velocidad inicial de A, otro check. Lo que no conocemos es la velocidad final tanto de A como la de B. Entonces ahí tengo una primera ecuación con dos incógnitas. Y hasta aquí he agotado el criterio de la conservación de la cantidad de movimiento. Y no estoy obteniendo mi respuesta. Ahora, ¿qué otro criterio podría utilizar en el problema? ¿Qué otro dato podría utilizar en el problema? Hay un dato ahí escondido, o mejor dicho, está escrito en el problema y que aún no ha sido utilizado. ¿Cuál creen que es ese dato? Que aparece en texto inclusive, pero que aún no ha sido utilizado. A ver, lean la pregunta. ¿Y qué parte aún no he utilizado? Claro, el coeficiente de restitución. Ahí justamente nos indican entre paréntesis que ese coeficiente es igual a 1. Con ello, recién podremos conocer la segunda ecuación y dar como respuesta en particular la velocidad final o después de la colisión de la partícula B. Bien, borramos todo esto y
pasamos a limpio, considerando además dicho coeficiente de restitución. Bien, luego la colisión, ahí tenemos que se va a conservar la cantidad de movimiento. Ahí tenemos entonces la masa por la velocidad inicial de A más la masa por la velocidad inicial de B es igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. En este caso la sumo como M, ya que nos dicen en el problema que son partículas idénticas de igual masa. Entonces, reemplazando, se va a cancelar aquí las masas y como la velocidad inicial de B vale 0 ya que él se encontraba en reposo, entonces despejando obtendremos que la suma de las velocidades finales tanto de A como de B es igual a 4. Ahí tenemos la primera ecuación. Luego, vamos a utilizar el coeficiente de restitución. Nos dice que es igual a 1. Entonces 1 debe ser igual a ¿quién? A menos un cociente. En el numerador se tiene siempre la diferencia de las velocidades finales. Ahí tenemos la velocidad final de B menos la de A. Y en el denominador siempre se tiene la diferencia de las velocidades iniciales. Velocidad inicial de B, ¿cuánto vale? 0, porque se encontraba en reposo. Menos la velocidad inicial de A, ¿eso cuánto vale? 4. 0 menos 4 nos da menos 4, y con el menos que está adelante, eso se hace más 4. Ese 4 pasa a multiplicar a 1, y despejando tendríamos que la velocidad final de B menos la velocidad final de A es igual a 4. Ya tenemos ahí dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que me conviene es sumar ambas ecuaciones. La ecuación número 1 nos dice que la velocidad final de A más la de B es igual a 4. Y la ecuación número 2 nos dice que la velocidad final de B menos la de A es igual a 4. Sumamos ambas ecuaciones. Si las sumo, se va a cancelar aquí las velocidades finales de A. Se cancela. Y tenemos aquí entonces dos veces la velocidad final de B es igual a 8. Mitad y mitad. Y de ahí se tiene finalmente que la velocidad de B después de la colisión o choque con A es igual a 4i metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Entonces, analizando esto, se observa que luego del choque o la colisión entre ellos, la partícula A se queda en reposo y la partícula B es la que ahora se encuentra en movimiento. Y esto es algo parecido a lo que ocurre cuando se juega billar. En ocasiones, cuando una villa golpea a la otra, la que es golpeada se desplaza con una velocidad y la que golpea en ocasiones se queda en reposo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y pasamos luego al problema número 6. Bien, problema número 6 nos dice, un cuerpo de masa de 30 kilogramos se mueve rectilíneamente con rapidez de 3 metros por segundo y colisiona con otro cuerpo de masa 50 kilogramos que se mueve rectilíneamente con rapidez de 1 metro por segundo en sentido o en dirección opuesta. Si los cuerpos permanecen unidos después de la colisión, pregunta, ¿cuál es la energía mecánica disipada? Veamos. Acá tenemos un bloque A de 30 kilogramos, que inicialmente se va a desplazar hacia la derecha. Y nos dice que colisiona con otro cuerpo, en este caso B, de masa 50 kilogramos. Pero nos dice que este cuerpo B, o este otro cuerpo de 50 kilogramos, se mueve rectilíneamente con rapidez de 1 metro por segundo, pero ojo en sentido o en dirección opuesta. Por eso que si yo asumo que A se está desplazando hacia la derecha, entonces B se tiene que estar desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Siempre respetando esa condición del problema. En este caso nos dice que se está desplazando en sentido o en dirección opuesta. Bien. Luego de la colisión o choque entre ellos, nos dice que los cuerpos permanecen unidos. Quiere decir entonces que después del choque o la colisión entre ellos, ¿cómo debe ser la velocidad tanto para A como para B? ¿Deben ser iguales o deben ser diferentes? Si nos dice que los cuerpos permanecen unidos, pegados o adheridos, iguales, muy bien. Ahí está, igual velocidad, tanto para A como para B. Aquí, ¿qué se va a cumplir? Conservación de la cantidad de movimiento, tanto antes como después de la colisión.
Entonces ahí tenemos la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B. ¿Es igual a quién? Después del choque y la colisión, ellos se desplazan unidos. Entonces yo lo puedo asumir como si fuera un solo cuerpo. Entonces ahí sumo sus masas y lo multiplico por la velocidad que tienen en común, v. Y reemplazamos. Pero ojo que la cantidad de movimiento siempre, ojo, siempre es masa por velocidad. ¿Sí? Ojo, la cantidad de movimiento siempre es masa por la velocidad. Por eso que tenemos aquí la masa 30 kilogramos por su velocidad. Este bloque A se está desplazando hacia la derecha, por lo tanto su velocidad sería más 3 metros por segundo, o simplemente 3. ¿Más quién? La cantidad de movimiento de B, que sería su masa, 50 kilogramos por su velocidad. Ojo por su velocidad. Aquí en el gráfico se aprecia que B se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, su velocidad sería menos 1. Menos porque se desplaza hacia la izquierda. Y la magnitud de su velocidad o su rapidez, ¿cuánto vale? 1 metro por segundo. Esto es igual a quién? Sumamos sus masas, 30 más 50 kilogramos, y multiplicamos por la velocidad que tienen en común. Evaluando esto se obtiene que la velocidad o la rapidez después del choque y la colisión es de 0,5 metros por segundo. Con esta información ya podemos ahora analizar qué ocurre con su energía. Si nos pregunta la energía mecánica disipada, entonces quiere decir que se ha liberado energía durante ese choque o colisión. Entonces ahí podemos plantear lo siguiente, que la energía cinética inicial del sistema más el calor generado es igual a la energía cinética final del sistema. Entonces aquí sumamos la energía cinética inicial tanto de A como de B con el calor generado y eso nos tiene que dar la energía cinética final del sistema. Al final, como se están desplazando juntos o unidos, pegados o adheridos, entonces lo asumo como si fuera un solo cuerpo. Por eso que tenemos aquí un medio de la suma de sus masas, ya que lo estoy asumiendo como si fuera un solo cuerpo. Y esto luego por la rapidez o la magnitud de la velocidad que tienen en común elevado al cuadrado. Y reemplazamos. Ahí tenemos un medio de la masa del bloque A, 30 kilogramos, por su rapidez, 3 al cuadrado, más un medio de la masa del bloque B por la rapidez o la magnitud de la velocidad, en este caso menos 1, será su velocidad y al cuadrado nos va a dar 1 simplemente. Y esto más el calor generado va a ser igual a quién? A un medio de la suma de sus masas, 30 más 50, y esto por la velocidad o la magnitud de la velocidad o la rapidez elevado al cuadrado, en este caso 0,5 al cuadrado. Y finalmente, resolviendo esto, se obtiene que ese calor nos va a salir menos 150 joules. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago el siguiente comentario. Ese signo menos se interpreta de la siguiente manera. Cuando el calor le sale negativo, en este caso menos 150, ese menos quiere decir que se está disipando, se está liberando, ¿correcto? Se está liberando, se está disipando, se está perdiendo energía. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se ha liberado? ¿Cuánto se ha cedido? ¿Cuánto se ha disipado? 150 joules. Si hubiera salido como positivo, en ese caso, se estuviera ganando, ¿correcto? Si no sale positivo, implica que el sistema está ganando. Pero como aquí sale negativo, implica que está perdiendo, está disipando, está cediendo, está liberando. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 7. Bien, continuamos. Problema 7 nos dice, tres esferas homogéneas de igual masa, 1 kilogramo, están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 1 metro. Si una cuarta esfera de masa también 1 kilogramo se coloca en el punto O, que es el origen de coordenadas, pregunta, determine la fuerza gravitatoria resultante sobre ella. Veamos. Esta cuarta esfera va a interactuar con cada una de las que se encuentran en los vértices del triángulo equilátero.
Esas fuerzas son gravitacionales y la fuerza gravitacional siempre es de atracción. Por eso que la esfera número 1 está atrayendo a la número 4 con una fuerza gravitatoria F1 dirigida hacia la izquierda. La esfera número 2 también está atrayendo a la número 4 con una fuerza gravitacional F2 dirigida hacia arriba. Y finalmente la tercera esfera también está atrayendo a la cuarta esfera con una fuerza gravitacional F3 dirigida hacia la derecha. La suma de esas tres fuerzas nos daría la fuerza resultante, ¿correcto? Pero ahora tenemos que ir reduciendo algunas fuerzas. Por ejemplo, voy a conocer la magnitud de la fuerza F1. Esa magnitud de la fuerza F1 gravitacional es la constante de gravitación universal por la masa de 1 por la masa de 4 entre la distancia que la separa, que sería la mitad del lado del triángulo equilátero. En este caso, L medios elevado al cuadrado. Y la magnitud de la fuerza F3 es la constante de gravitación universal por la masa de 3 por la masa de 4 entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. En este caso también L medios elevado al cuadrado. Sabiendo que las masas de 1, 2, 3 y 4 son iguales a 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, según esas expresiones, ¿cómo debe ser la magnitud de la fuerza F1 y la fuerza F3? ¿Iguales o diferentes? Sabiendo que las masas de 1, 2, 3 y 4 son iguales a 1 kilogramo, entonces, ¿cómo debe ser la magnitud de esas dos fuerzas, F1 y F3? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo deben ser ahí sus magnitudes? Iguales, así es, perfecto, son iguales. Entonces, si estas dos fuerzas, F1 y F3, son iguales en magnitud y se observa que tienen direcciones opuestas o contrarias, entonces estas dos fuerzas se van a cancelar. Y la única que va a sobrevivir, entre comillas, sería F2. Y esa fuerza F2 sería nuestra fuerza resultante. Bien, lo vamos a pasar a limpio. Ahí tenemos entonces la fuerza gravitacional resultante es igual a la suma de esas tres fuerzas. Pero hemos deducido que F1 y F3 son de magnitudes iguales y como se encuentran en direcciones opuestas se cancelan, ya que esa sumatoria vectorial es igual a 0. De ahí que reemplazando tenemos que esa fuerza resultante gravitacional es sencillamente la fuerza F2. Ahora es necesario conocer la magnitud de esa fuerza F2, ya que la dirección ya se conoce del gráfico, va en dirección más I. Falta conocer su magnitud. Para esto será necesario conocer la distancia. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño gráfico. Acá tenemos L, que hace el papel de la hipotenusa. Por aquí tenemos nuestra distancia D, que es la distancia que hay de M2 hacia M4. Correcto. Y tenemos esto. Estoy analizando en este triángulo que estoy sombreando de color celeste. Correcto, en ese triángulo. Todo el triángulo, ojo, todo el triángulo es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que este ángulo, por ejemplo, vale 60 grados. Y por lo tanto este de aquí vale 30 grados. Ustedes saben que a 30 se le pone la mitad de la hipotenusa. Entonces si la hipotenusa vale como L, entonces este de aquí vale L medios. A 60 se le pone, ¿quién? La mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Es por eso que esa distancia de M2 hacia M4 sería L medios por la raíz cuadrada de 3. Por eso nos dice aquí del triángulo, esa distancia es igual a ¿quién? L medios raíz cuadrada de 3. ¿Pero cuánto vale L? 1 metro. De ahí que esa distancia sencillamente es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y ahí finalmente reemplazamos la constante de gravitación universal por la masa de 2 por la masa de 4 entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Y evaluando esto nos da una fuerza de magnitud 8,8 por 10 a la menos 11 newton. Y con una dirección, según el gráfico, más y, o en dirección también más j. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí, pueden tomar la captura.
Hasta aquí pueden tomar la captura. Para pasar finalmente al problema número 8. El problema más difícil de la semana. Problema número 8, el problema más difícil de la semana. El más tranca, el más yuca, como quien dice. No, mentira, no se la crean. Es el más fácil. Problema número 8 es el más fácil de todos. Van a ver por qué. Bien, problema número 8 y último de clase. También les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un asteroide describe una órbita elíptica respecto al Sol, como muestra la figura. El asteroide tarda 3 años en ir del punto A al punto B. Si el área que barre el radio vector de A hacia B es S tercios, siendo S el área total de la elipse, pregunta, ¿cuál es el periodo del asteroide respecto o alrededor del Sol? Bien, en este problema se va a trabajar con la segunda ley de Kepler o ley de las áreas. Recordando, esto sería el área A1 entre el intervalo de tiempo T1 es igual al área A2 entre el intervalo de tiempo T2. Esta área A1, por ejemplo, podría ser la que barre para ir de A hacia B, y por lo tanto ese intervalo de tiempo T1 correspondería a esos 3 años. Esta área A2, por ejemplo, sería todo el área que barre cuando da una vuelta completa respecto al Sol, o sea, el área total. Y por lo tanto, ese intervalo de tiempo T2 sería el periodo, ya que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta respecto al Sol. Bien, ahí tenemos entonces que el área para ir de A hacia B es como S tercios y el área total como S. Y planteamos esa ley de Kepler. El área para ir de A hacia B entre el intervalo de tiempo para ir de A hacia B es igual al área total entre el intervalo de tiempo total, que correspondería en este caso al periodo. Y ahí reemplazamos. Esa área para ir de A hacia B equivale a S tercios entre el tiempo, que sería 3 años, es igual a ¿quién? Al área total entre el intervalo de tiempo que le toma en dar toda una vuelta, y eso es igual al periodo de rotación. S con S se cancela y a partir de despejando se obtiene que ese periodo es igual a 9 años. Corrección para esa semana, clave F, 9 años. ¿Sí? En esta semana, problema 8, no hay clave. Clave F igual 9 años. Bien, jóvenes, hasta aquí pueden tomar la captura y con esto hemos finalizado la clase de hoy. Ahí también les dejo en la parte inferior izquierda las claves de los ejercicios de casa. Como siempre, verifiquen que no les falte alguna diapositiva. Si no me lo indican con confianza para pasar a aquella. ¿Sí? Revisen ahí, les doy unos segundos para que verifiquen. Vean qué diapositiva les hace falta posiblemente. Gracias a ustedes, Fabián, por su participación y atención. A ver, verifiquen, verifiquen. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por mi parte. Cuídense, que pasen muy bonito día. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Gracias a ustedes también por su participación. Cuídense mucho. Sigan estudiando. Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Gracias también a ustedes, jóvenes. Cuídense mucho.